Voy a empezar hablando sobre funciones en general y luego nos vamos a dedicar a ver cómo funcionan las transformaciones lineales que vendrían a ser funciones pero entre espacios vectoriales y que cumplen ciertas propiedades. Primero recordar estos conceptitos. Función, tenemos un conjunto de salida, en este caso es el E, y un conjunto de llegada que es el F, pero ellos tenían nombres. Nosotros usábamos ciertos nombres para el conjunto de salida y el conjunto de llegada. ¿Alguien los recuerda? Preimágenes e imágenes. Casi, pero no. Preimagen es para los elementos. Dominio y ámbito. Dominio y codominio. Exactamente. Para los conjuntos era dominio y codominio. Pero excelente, porque preimagen, imagen, eso sí se va a usar, pero es una relación entre los elementos de estos conjuntos. Entonces, si uno tiene un elemento en el conjunto de salida, para que la relación sea una función, uno necesita que ese elemento se relacione con alguno dentro del conjunto de llegada, o sea, algún elemento del codominio. A ese elemento usualmente se le denota como f de v. Bueno, dependiendo del nombre de la función, en este caso le estoy poniendo f, entonces sería f de v. Digamos que ese f de v es un elemento ahí K. Diríamos que V es preimagen de K. Creo que está la... O bien que K es imagen de V. Hola, buenos días. Buenos días. Entonces lo que tenemos es una relación entre elementos para utilizar los términos de preimagen e imagen. ¿Cuál era la característica fundamental de una función? Un mismo elemento no puede tener la misma preimagen, o que no puede tener algo así. Ok, vamos a ver. F es función. Sí. Todo elemento del dominio se tiene que relacionar. ¿Pero cuántas veces? Una. Solamente una. Pero podían sobrar elementos del codominio. Sí, pueden pasar muchas cosas. Puede ser que todo el mundo vaya al mismo elemento, por ejemplo. Eso podría pasar. Lo fundamental para que sea función sería que todo elemento del dominio se relaciona una vez. Nada más. Ok, entonces en este caso mi dominio le estoy poniendo 3 elementos y entonces el W también tiene que relacionarse con alguien. Puede ser que vaya al mismo elemento, podría ser. Digamos, en nuestros conjuntos vamos a estar hablando de espacios vectoriales. Entonces, el espacio E, el espacio de salida, va a tener que tener al 0. Y ese 0 también va a tener que ir a algún lugar. ¿Okay? De hecho, ahorita vamos a ver que el 0 siempre va al 0. Y bueno, como menciona la compañera, aquí puede ser que sobre algún elemento. Qué sé yo, H. Entonces, no necesariamente todos los elementos del conjunto de llegada están siendo utilizados. ¿Okay? De hecho, había un nombre especial para el conjunto que toma todas las imágenes. Cuando uno pone todas las imágenes en un conjunto, eso tenía un nombre especial. ¿Cómo se llamaba eso? Ámbito. El ámbito. El ámbito de la función es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de E. Un pequeño ejemplo para recordar lo que hacíamos en el colegio. Tenemos una función de R en R y esto de acá es la fórmula que nos dice cómo se asignan las imágenes. A esto le llamamos criterio. Criterio de la función. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Bueno, nos dice cómo obtener la imagen a partir del valor de la X. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 2 y quiero saber a dónde va ese 2, lo que tengo que hacer aquí es evaluar en el criterio. Diría, la imagen de 2 es lo mismo que 5 por el valor de la X, que sería 2. Entonces, el 2 va a 10. ¿Sí? En espacios vectoriales, al ámbito le vamos a poner un nuevo nombre. Le vamos a llamar conjunto imagen. Entonces, el conjunto de todas las imágenes se va a llamar conjunto imagen. Entonces, para nosotros el ámbito y el conjunto imagen es lo mismo. Ok, Okay. pero hasta ahí, sí, te escucho. ¿Podría anotar eso del conjunto imagen? Por favor. Ya lo voy a anotar, anda por aquí. Ok, perfecto, gracias. Sí, con gusto.
Entonces, sabemos lo que es una función, pero ¿qué es una transformación lineal? Bueno, para que una función sea una transformación lineal, tiene que cumplir dos propiedades. Esas propiedades son estas dos que aparecen acá. La primera nos dice que uno puede separar por sumas. Que vean que la imagen de U más W es lo mismo que la imagen de U más la imagen de W. Entonces, usualmente uno dice que la función separa sumas. Aquí separa. Y bueno, separa restas también. Y la segunda sería que la imagen de un múltiplo de un vector es lo mismo que mantener el factor de multiplicación y multiplicar por la imagen del vector. ¿Sí? Es usualmente uno dice como que saca escalares. ¿Ok? O como que mantiene escalares. ¿Ok? El escalar que está aquí, acá se mantiene. A mí me gusta decir que saca escalares por el efecto de que sale del paréntesis, ¿no? Pero cualquiera de las dos es correcto. Hay una manera de probar esas dos cosas en una sola propiedad, de combinarlas. Es esta propiedad asterisco. Y es la que yo voy a usar en los ejercicios que vienen. Sería la imagen de U más lambda W es lo mismo que la imagen de U más, ahí estoy separando las sumas, y luego saco el escalar y la imagen de W. ¿Sí? Entonces esa propiedad es equivalente a las dos de arriba juntas. Ahorita vamos a ver cómo funciona. En los videos que van a venir en la presentación, porque creo que no lo he subido, en la mayoría se hace así, con las dos. Yo aquí lo voy a trabajar con la propiedad esta que está en verde. Y una pequeña observación. Si tenemos una transformación lineal, es decir, tenemos una función que cumple estas características, entonces el 0 siempre va a ir al 0. Las transformaciones lineales envían el 0 al 0, pero no cualquier función que envíe el 0 a 0 va a ser una transformación lineal. Es decir, si ustedes ven algo que no envía el 0 al 0, pueden decir que eso no es transformación lineal. Pero si ustedes ven algo que envía el 0 al 0, ustedes no pueden afirmar que eso sea una transformación lineal. ¿De acuerdo? Entonces es un criterio como para decir cuándo no es. No sirve para decir cuándo sí es. Bueno, primeros ejemplos para empezar a manipular transformaciones lineales. Tenemos dos funciones, T1 y T2. T1 toma elementos de R2 y los envía a R2. T2 toma elementos de R2 y me los envía a R3. Lo que queremos es verificar que la primera sí es una transformación lineal, pero la segunda no. Voy a hacer primero, sí voy a hacer T1 primero. T1 es transformación lineal. Usualmente en las próximas clases yo voy a utilizar TL para decir que algo es transformación lineal, solo para no escribir tanto. Que por aquello, si lo ven por ahí escrito, eso es transformación lineal. ¿Qué tengo que verificar para que sea transformación lineal? Bueno, tengo que verificar, debería verificar tres cosas. Debería verificar que es una función entre espacios vectoriales, pero eso siempre lo vamos a asumir. Eso nunca lo vamos a verificar. Que ya sabemos que esto es un espacio vectorial, esto es un espacio vectorial. Eso siempre lo vamos a asumir. Lo que vamos a verificar son las propiedades estas que vienen acá. Pero como les decía, yo voy a verificarlo en una sola. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que verificar? Hay que verificar que nos damos dos elementos en el conjunto de salida. En T1, ¿cuál es el conjunto de salida? R2. R2. Entonces nos damos dos elementos en el conjunto de salida. Damos un U en R2 y un W en R2. Y un escalar. Y hay que probar que T de U más lambda W es lo mismo que T de U más, saco el escalar, T de W. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que probar. De momento voy a marcar esto como 1 y voy a marcar esto como 2. ¿Qué es lo que voy a hacer?
Bueno, voy a calcular la expresión de la izquierda, voy a calcular la expresión de la derecha y voy a revisar que el resultado es lo mismo. Ok, eso es lo que voy a hacer. Uno ya con práctica puede empezar por aquí, transformar, transformar, transformar hasta llegar a este. Y ya con eso le queda en una sola cadena de igualdades y ya con eso verifica que son iguales. Yo por ser el primer ejemplo vamos a hacerlo separado. Voy a calcular el lado izquierdo, luego el lado derecho y vamos a ver qué nos queda. Lo primero que necesitamos es saber cómo son U y W. Como U es un elemento de R2, entonces U tiene que ser un par ordenado, digamos A, B. Como W también es un elemento de R2, entonces W también es un par ordenado, digamos C, D. Esas son las formas de esos elementos. Ahora voy a intentar calcular la imagen de esos elementos. Pero para calcular esa imagen, primero quiero ver si entendemos cómo se calculan las imágenes. Por aquí está T1. ¿Cómo hago yo para calcular la imagen de, digamos, 2,3? ¿Cómo se calcula? ¿O cuál sería? Sustituyendo el 2 en las X y el 3 en las Y. Exactamente. Entonces, primero iría la X, que es 2, y luego a 2 por X menos Y, que sería 2 por 2, porque en este caso la X es 2, menos el valor del Y, que en este caso es 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno? Sustituyendo en la forma del criterio. Eso da 2,4 menos 3, que es 1. ¿Okay? ¿Dudas en cómo se calcula una imagen? ¿No? Se reemplazan el X y el Y en la fórmula y con eso se obtiene el resultado. Entonces vamos a intentar hacer eso aquí. Tenemos que calcular la imagen de U más lambda W, pero eso es la imagen de el U era A, B, más lambda W y W es C, D. Ahora, esto que está aquí adentro del paréntesis grande es una suma de vectores, entonces podemos hacerla. Eso sería T de A más lambda por C, ¿verdad? Sumando todas las primeras entradas. Luego la segunda entrada sería B más lambda por D. Entonces aquí queda B más lambda por D. Y eso quiere decir que mi X es esto y mi Y es esto. Ahora voy a aplicar la fórmula. Voy a calcular la imagen de este X, Y. Entonces, la imagen, voy a ver si me la aprendo, sería X y luego el doble de X menos Y. Voy a hacer eso aquí. La imagen va a quedar X, ahí está. Y luego el doble de X menos Y. Ok, ahí tengo la imagen de ese X, Y. Voy a desarrollarla un poquito. Aquí no puedo hacer más, pero aquí sí puedo multiplicar el 2 y puedo quitar este paréntesis. Entonces me va a quedar 2A más 2 lambda C menos B menos lambda D. Ok, de momento lo voy a dejar ahí. Es decir, ya calculé la imagen y me dio esta cosa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a calcular la imagen de esto de acá y voy a ver si da lo mismo. Si da lo mismo, entonces tenemos una transformación lineal. Sería T de U más lambda T de W. Fíjense que lo que nosotros queremos es que estas dos cosas den el mismo resultado, ¿verdad? T de U sería T de A, B, porque U era A, B, más lambda T de W, W era C, D. Ahora, tengo que calcular la imagen de A, B. Para eso, reviso el criterio otra vez. El criterio era, mantengo la X y luego al doble del X le resto el Y. Entonces aquí sería, mantengo la X y luego al doble de la X le resto el Y. Okay. Más lambda por y le calculo la imagen al C, D.
Mantengo la X y al doble del X le resto el Y. Así. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es desarrollar esto un poquito. Me queda, bueno, sumo entrada por entrada. Sería A más lambda por C, coma, 2A menos B más, y aquí multiplico lambda por 2C, que sería 2 lambda C, y lambda por menos D, que sería menos lambda D. ¿Ok? Voy a poner ese también en un marquito. Y ahora me toca revisar Profe. si los resultados son iguales. Te escucho. Una consulta, ¿cuál fórmula es la que está siguiendo? ¿El criterio o la propiedad? Para el cálculo de imágenes, el criterio. O sea, si yo ocupo calcular T de alguien, tengo que usar el criterio. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es la propiedad, pero ya al momento de yo querer saber qué significa T de alguien, tengo que utilizar el criterio. Ok, gracias. Ok, entonces, calculamos la imagen de U más lambda W y nos dio esto. Calculamos T de U más lambda T de W y nos dio esto. Pregunta, ¿dan lo mismo? No, ¿Qué tienen diferente? algunos signos. ¿El de quién? Sí, da lo mismo, solo que los números no están, digamos, en el mismo orden. Ok. Ah, sí, sí es lo Ujú. mismo. Sí, tienen los mismos signos realmente. Si usted busca el signo del B, tiene un menos. Si busca el signo del lambda D, también tiene el menos. Y los otros dos tienen un más. Entonces sí son los mismos signos, solo que están desordenados. ¿Ok? Pero como todo mundo es número, eso no afecta el resultado, ¿verdad? O sea, da lo mismo que uno escriba 2 menos 5 a que escriba menos 5 más 2. Siempre que esté respetando los signos, el resultado es el mismo. ¿Ok? Entonces, si dan lo mismo. ¿Ok? Pongamos eso aquí, como el resultado es igual. Profe, y una consulta, en ese caso de T1, uno puede tener funciones en que el conjunto de partidas sea igual al de llegada, como R2, R2. Sí, sí. Ah, es cierto, esto se llama T1. Aquí va un T1, 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 T1. Y por aquí también, esto se llama T1, T1, T1. Ok. Sí, puede ser el espacio de salida R2, llegada a R2, puede ser de R2 a R, simplemente que sea entre espacios vectoriales. Podría ser de R3 en R, de R2 en matrices, y bueno, hay otro montón de espacios vectoriales, pero no los trabajamos en este curso. Okay, nuestros espacios van a ser de Rn o de matriz. Siguiente ejemplo, T2. Dicen verifique que T2 no es transformación lineal. Entonces voy a llevarme T2. T2 no va a ser transformación lineal y yo puedo verificar o que no separa sumas o que no saca escalares, que falla alguna de esas. En este caso, yo voy a verificar que no envía el 0 a 0. Se supone que la imagen de 0 siempre tiene que ser 0. ¿Cuál es el dominio de esta transformación? R2. R2. Entonces, yo voy a tomar el 0 de R2. El 0 de R2 es un 0,0. Entonces, yo quiero saber quién es la imagen de 0,0. Se supone que ese 0 debería viajar al 0 del codominio. El 0 del codominio es un 0,0,0. Son de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, en teoría, eso es lo que debería pasar si tengo una transformación lineal. Veamos qué es lo que pasa con T2. ¿Qué pasa si yo calculo la imagen de 0,0? ¿Cuánto da? 1,0,0. 1,0,0, ¿verdad? Recuerden que cálculo de imágenes es reemplazar el X y el Y en el criterio. Entonces, la primera entrada tiene un 1, no depende ni de X ni de Y. La segunda tiene solo la X y la tercera X más Y, que sería 0 más 0. Y por eso es que da esto. Ahora, ¿a dónde está enviando el 0? Bueno, lo está enviando a un vector que no es el 0. ¿Verdad? No es el 0 del espacio de llegada. Entonces, no es transformación lineal. ¿Okay? Pongámoslo aquí como
como t de 0 no es 0, entonces este es T2. T2 no es transformación lineal. Profe, no es necesario hacer todo el procedimiento del pasado. No, no. Ahora, ¿por qué transformaciones lineales? ¿Por qué ese nombrecillo tan curioso? Bueno, resulta que para definir una transformación lineal, cada una de las entradas del nuevo objeto tiene que ser una combinación lineal de las variables iniciales. Por ejemplo, nota, y voy a hacerla con un ejemplo. Digamos que yo quiero una transformación que me envíe R2 en R4. Entonces, va a tomar, voy a ponerlo aquí, va a tomar elementos de R2 que serían X, Y, y me los va a llevar a objetos, bueno, a elementos que tienen 4 entradas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Ahora, cada entrada tiene que ser una combinación lineal de X y de Y. Por ejemplo, podría ser un 0. 0 es combinación de X y Y. Pregunta, 0 es una combinación de X y Y. ¿Recuerdan lo que es una combinación lineal? En este caso sería un lambda X más un lambda Y. Ok, sería X y Y serían 0 o 0 por X es X y Y multiplicado por escalares, ¿verdad? Entonces sería 0 por X más 0 por Y, ¿verdad? Ya es el 0 si es combinación lineal de X y Y. Podría ser, no sé, menos X. Menos X es combinación lineal de X y Y. Sí. ¿En qué forma? 1 por X más 0 Y. Ok, más 0 por Y. 3X más 2Y es combinación lineal. También. Ok, Eran dos bueno, tres y, bueno, sí. los escalares son 3 y. Sí, ese está clarísimo, ¿verdad? 3X, 2Y, eso es 3 por X más 2 por Y, ahí no hay nada que discutir. Y bueno, aquí, ¿qué puedo poner en esta última? Cualquier cosa que sea combinación lineal de X y Y. Puedo ponerle un menos 4Y, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, menos 4Y es 0 veces X menos 4 veces Y. ¿Ok? Entonces, siempre que cada entrada esté definida como una combinación lineal de las variables estas, que forman el espacio de salida, entonces uno va a tener una transformación lineal. Pregunta. Para el caso 1, T es una transformación lineal. ¿Sí o no? No. 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 ¿Por qué? Bueno, la entrada 1 y la entrada 2 no son combinaciones lineales de las variables, son constantes. Además, si intento enviar el 0 al 0, ¿qué pasa? Si le calculo la imagen a 0, 0, ¿cuánto da? 1,2,0. Ok, entonces no estoy enviando el 0 al 0. Eso quiere decir que no tengo una transformación lineal. La segunda sería transformación lineal. ¿Sí? ¿No? No, el cuadrado. El y cuadrado no es combinación lineal de x y y, ¿verdad? No es combinación de x y y. Ahora, uno podría verificar que esta cosa no saca, no mantiene escalares o que no separa sumas. No puede verificar que cualquiera de esas dos falle. La tercera es una transformación lineal. Sí. Ok, es así, ¿verdad? Cada entrada es combinación lineal de X y de Y. Ya si a uno le piden, demuestre que es una transformación lineal, entonces uno viene y hace el jueguito esto de verificar que T de U más lambda W es lo mismo que T de U más lambda T de W, ¿verdad? Uno hace la verificación. Aquí. Ok, entonces es así. La 4 es una transformación lineal. Sí. Sí, también, ¿verdad? Cada entrada, cada una de las entradas de la matriz es combinación lineal de X y Y. La 5, No, por el 2. no, ok, y además tiene un cuadrado. Pero bueno, el 2 es suficiente. ¿A dónde va 0, 0? Una matriz que tiene 2 en la entrada W1. Y 0 en todas las demás. Muy bien, excelente. ¿Dudas en cómo reconocer que algo es lineal o no? ¿Una transformación lineal?
Entonces No, tenemos, todo claro. perfecto, un par de definiciones. Tenemos un conjunto de salida, un espacio de salida que es el dominio y el espacio de llegada. Por cada elemento que yo ponga en el dominio, ese elemento va a tener que tener una imagen. Digamos que anda la imagen de U. Digamos que por aquí tengo W. Aquí va la imagen de W. Por aquí va a andar el 0. Como es espacio vectorial, tiene que tener un 0. F también es un espacio vectorial, así que también tiene su propio 0. No tienen por qué ser el mismo 0, pero en una transformación lineal el 0 sí va a ir al 0. Ahora, podría ser que haya otro elemento, un V, que también vaya al 0. ¿Okay? Puede ser que haya un montón de elementos que vayan al 0. Entonces, yo voy a formar un conjunto con todos los elementos que van al 0. A ese conjunto le vamos a llamar el núcleo de la transformación. Entonces, ¿qué es el núcleo? Son todos los elementos del espacio de salida que van al 0. O sea, que su imagen es 0. ¿Okay? Eso va a ser el núcleo. Luego, puede ser que por aquí yo tenga un elemento K que no es imagen de nadie, que no se relaciona con nadie. Entonces, yo voy a escoger el conjunto de todos los elementos que son imágenes. Todos los que son imagen de alguien, o sea, todos los que se relacionan. Ya habíamos dicho que eso se llamaba ámbito. Ahora nosotros le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner conjunto imagen. Okay. Y usualmente lo vamos a denotar así, imagen de la transformación. Y a al núcleo, le vamos a denotar, bueno, ahí dice, núcleo de la transformación. Okay. Y es el núcleo. Esto es núcleo. Dudas con la definición de esos dos conjuntos. Uno es todos los elementos del espacio de salida que van al 0. Y el otro es todos los elementos del espacio de llegada que se relacionan. Y una bonita observación. Esos dos conjuntos, el núcleo y el conjunto imagen, son espacios vectoriales también. Es decir, si ustedes toman dos elementos dentro del núcleo y los suman, el resultado sigue dentro del núcleo. Si lo multiplican por escalar, sigue dentro del núcleo. Y así. Y lo mismo pasa con las imágenes. Ustedes toman dos imágenes y las suman, sigue siendo imagen de alguien. Lo multiplican por un escalar, eso sigue siendo imagen de alguien. ¿Okay? Entonces son espacios vectoriales. Por supuesto, el núcleo es un espacio dentro del conjunto de salida y la imagen es un espacio dentro del conjunto de llegada. Vamos a ver un ejemplo de cómo logra calcular uno el núcleo y la imagen, el conjunto imagen de una transformación lineal. Bueno, primero, no sé si hay dudas con estos conceptos. No, bueno, imagen es lo mismo que el ámbito. Ajá. Usted dijo que en la imagen están relacionados, pero ¿cómo es que se relacionan con eso de que son espacios vectoriales? Se relacionan por medio del criterio. O sea, aquí falta un criterio que diga cómo está esa relación. Pero la idea es que sí, que el criterio establece cómo se relacionan los elementos. ¿Okay? Entonces uno necesita el criterio para poder definir la imagen. Aquí tenemos un criterio. Tenemos una función que va de R2 en R3 y su criterio es, bueno, la primera entrada suma X más Y, la segunda la deja en 0 y la tercera también pone el resultado del X más Y. Entonces vamos a calcular primero el núcleo. El núcleo de T, y vamos a usar la definición, el núcleo de T sería el conjunto de todas las cosas que están en el espacio de salida, es decir, todos los A, B que están en el espacio de salida, que cumplen una condición. ¿Cuál? Bueno, que cuando yo les calculo la imagen, van al 0. O sea, da 0. ¿Cuál 0? El 0 del espacio de llegada, que sería en este caso el 0, 0, 0. Entonces, ocupo todos los A, B que cumplen esta ecuación. ¿Qué vamos a hacer? Resolver la ecuación. Primero voy a escribirlo así. Serían todos los A, B en R2 que cumplen. ¿Qué es T de A, B? Bueno, eso sería A más B en la primera entrada, 0 en la segunda entrada, A más B en la tercera entrada. Y eso tiene que dar lo mismo que 0, 0, 0.
¿Ok? Entonces aquí estoy usando el criterio de la función. Voy a resolver el sistema para encontrar cuáles son esos pares ordenados. El sistema sería igual a las primeras entradas, igual a las segundas entradas, igual a la tercera entrada. Para resolver este sistema, observen que la ecuación 1 y la ecuación 3 son la misma. Y la ecuación 2, bueno, por dicho no nos genera ninguna inconsistencia, pero uno puede eliminarla, ¿verdad? Justo como no genera inconsistencia y no nos agrega nada de información, entonces podemos eliminarla. Es decir, el conjunto solución de esas 3 ecuaciones es lo mismo que el conjunto solución de esta ecuación. ¿Cuántas soluciones tiene esa ecuación? Infinitas. Infinitas. Voy a despejar el A. Digamos que A sea menos B. Y me devuelvo ahora sí a mi conjunto. Sería entonces, en lugar de A, pongo menos B. Pude haber despejado el B también, pero para que quede esto en términos de A. Pero voy a dejar el B como libre, en este caso. Entonces sería menos B, B en R2, tales que, y el B es la variable libre. Entonces, mi núcleo, o sea, el conjunto de cosas que van al 0, ahora se ve de esta forma. Claro, yo puedo escribir eso más bonito. Eso sería B multiplicando menos 1, 1, donde B es un número real. Y todavía puedo escribirlo más bonito, ¿verdad? Eso es lo que genera menos 1, 1. ¿Ok? Quiere decir que el núcleo de la transformación es el espacio generado por menos 1, 1. ¿Qué significa eso? Significa que la imagen de cualquier múltiplo de menos 1, 1, cualquiera, lambda menos 1, 1, es 0. ¿Okay? El 0 de R3, ¿verdad? Voy a calcular ahora el espacio imagen de esa misma transformación. Para el espacio imagen, de acuerdo con la definición, lo que necesito son la forma que tienen las imágenes, nada más. O sea, todas las imágenes de los elementos del dominio. Entonces voy a ponerlo por aquí. La imagen de la transformación es el conjunto que tiene todas las imágenes de los elementos del espacio de salida. ¿Qué es eso? Bueno, eso es el conjunto de todos los tripletes. X más Y, 0, X más Y. Esto es esto. ¿Ok? Tal es que, ¿quién es el V? En este caso es el XY. XY es un elemento de R2. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a reescribir ese conjunto de una forma más bonita. Ahí ya tengo mi espacio imagen, pero digamos que aquí no me sirve tanto. A mí me sirve más si yo logro decir cómo se obtiene ese conjunto. Si doy un representante, 2 representantes, 3 representantes importantes para ese conjunto. ¿Qué serían representantes importantes? Por ejemplo, una base para ese conjunto. ¿Okay? Como sé que es un espacio vectorial, yo puedo conseguir una base. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, igual que siempre hemos hecho con los conjuntos que definimos de esta forma. Separamos de acuerdo con las variables. Entonces sería X de la primera entrada, 0 de la segunda, X de la tercera, más Y de la primera entrada, 0 de la segunda, Y de la tercera entrada. Donde XY está en R2 o X está en R y Y está en R, como uno quiere escribirlo. Voy a ponerlo así, XY está en R2. Esto lo puedo escribir como el generado de 2 vectores. ¿De cuáles? ¿Cuál sería el representante? 1, 0, 1. 0, 1. 0, 1 y el otro. También 1, 0, 1. 1. 1, 0, 1. Si yo pongo Profe, eso estos es, dos, sí, te escucho. perdón, eso es por los coeficientes. Sí, sí. Ok. ¿Verdad? Es como haber escrito la X afuera y ver el vector que me queda. ¿Verdad? Y aquí escribir la Y afuera y ver el vector que queda. Pregunta, si yo pongo estos dos elementos en un conjuntito, ¿eso sería una base del espacio imagen? Sí. No, No, porque no tiene solución única. no tiene solución única. ¿Por qué? Porque, bueno, arriba vimos que tenía soluciones infinitas cuando uno saca la X y el Y. Sí, bueno,
¿Cuál sistema te refieres que no tiene solución única? El de arriba que usamos AB en vez de X y Y. Aquí a este. Ujú. Quiero que me relacione directamente el sistema A1, 0, 1 más B1, 0, 1 igual a 0. Eso es un sistema de ecuaciones con el hecho de que esto no puede ser una base. ¿Qué estoy intentando analizar aquí cuando yo monto esta ecuación? Si es LI o SLE y es Exacto. LD. Y SLD. Eso es lo que hay que decir. ¿Ok? ¿Quién no tiene solución única? Bueno, ese sistema. El sistema que permite determinar si es LI o LD. En este caso es LI y CB. ¿Por qué? Cuando un conjunto es LD, linealmente dependiente. Bueno, cuando el sistema no tiene solución única. Pero digamos que si uno logra ver los vectores, ¿qué relación busca entre los vectores? Que uno no sea combinación lineal de otro. Ok, si son combinación uno de otros, entonces es LD. En este caso, por supuesto que uno es combinación del otro. ¿Por qué? Porque son el mismo, ¿verdad? Si lo multiplico por lambda igual 1, tengo el mismo vector. Entonces aquí lo que generan ellos dos es lo mismo que lo que genera solo uno de ellos, ¿verdad? No le agrego nada escribiéndolo dos veces, ¿verdad? No le estoy agregando nada. Por eso es que si yo pongo estos dos en un conjunto, eso no va a ser base porque no son LI, son el mismo vector. Ningún conjunto que repita elementos va a ser LI nunca. Y por tanto, como no es LI, tampoco va a ser base nunca. ¿Okay? Eso era una observación nada más como para recordarlo del examen este que viene ahorita. Para el ejercicio no se ocupa, nada más quería eliminar un elemento ahí. Podía decir que como están repetidos, puedo eliminar uno y listo. ¿Okay? Pero sí es importante que sepan por qué un conjunto que repite elementos no puede ser una base, nunca. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Pregunta. Okay. Me estoy desviando un poco, pero no importa. Pregunta. Si me hubiera quedado así, yo también pude haberlo escrito así y listo. O sea, pude haber eliminado el otro. No, No, ¿por qué no? porque sí sería LI. No sé, sería LI un conjunto formado con estas dos cosas. Sí, porque no repiten. No. No sería LI, está bien, no está repitiendo, pero uno es combinación del otro. Uno es múltiplo sí. del otro. ¿Okay? Siempre que un vector sea combinación lineal de otros, su conjunto no va a ser LI. ¿Okay? En este caso, que uno sea múltiplo de otro, entonces ya con eso, conjunto no es LI, y eso quiere decir que ese vector se puede despreciar. Entonces usted lo puede eliminar. ¿Okay? Entonces, sí, era como para aclarar ese punto. Sigo con transformaciones lineales. ¿Qué fue lo que hicimos? Resumen. Queríamos el núcleo y lo calculamos igualando a 0 y resolviendo eso. Queríamos la imagen y lo calculamos estudiando cómo se obtienen estos resultados. ¿Cómo se obtienen esos resultados? Bueno, resultó que eso es lo mismo que genera 1, 0, 1. ¿Okay? Entonces al final nos quedó que el conjunto imagen era el generado por esto. ¿Okay? Primer resultado, bueno, hemos dicho cosas interesantes de transformaciones lineales, no voy a despreciar esto, está bien. Hemos dicho cosas interesantes, pero quizá el primer resultado realmente importante de transformaciones lineales. Toda transformación queda completamente determinada por su acción sobre una base, por supuesto, del dominio. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo sé cuál es la imagen de una base, recuerden que una base es un conjunto con, bueno, nuestros espacios de dimensión finita, que siempre va a pasar en este curso, una base va a tener el número de elementos igual a la dimensión del espacio, ¿verdad? Entonces estamos en R3, tal vez 3 elementos, en R2, 2 elementos, y así. O sea, generalmente vamos a tener bases con muy poquitos elementos. Bueno, resulta que si sabemos cuál es la imagen de los elementos de la base, entonces sabemos cuál es la imagen de todo mundo en el espacio. ¿Sí? Es un resultado muy, muy importante. Podemos calcular la imagen de quien sea solo por saber la imagen de los elementos de la base. Primer caso,
sabemos la imagen de los vectores canónicos de R2. Esta es una transformación que manda cosas de R2, las manda a R3, pero no tengo el criterio por ningún lado. ¿Okay? No tengo el T de XY es igual a bla, 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 bla. No lo tengo. No sé quién es. O sea, no sabría bien cómo calcular la imagen de cualquier punto en R2. No lo sé. ¿Qué es lo que sí sé? Bueno, sé a dónde va el E1 y sé a dónde va el E2. Con eso es suficiente para saber a dónde va cualquier otro vector. ¿Cómo? Bueno, como, vamos a poner aquí solución. Como E1 y E2 forman una base, entonces cualquier vector del espacio de salida se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base, ¿verdad? De E1 y E2. Espacio. Entonces, cualquier vector, en este caso nos piden calcular la imagen de -1, 1, -1, 3. -1, 3 se puede escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Cómo? ¿Alguien recuerda cómo se escribe esto como combinación lineal de los canónicos? Debe ser igual, -1, 3. -1 por E1 más 3 por E2. ¿Cierto? Menos una vez el primer vector de la base más 3 veces el segundo vector de la base. ¿Okay? Esta es la combinación lineal que permite obtener el -1, 3. Okay, ya esa era la forma en la que lo hacíamos. O bueno, a veces poníamos aquí J y entonces aquí sería -1i más 3J, ¿verdad? Pero yo casi siempre uso el E1 y el E2. Ok, ahora lo que queremos es la imagen de -1, 3. Aquí vamos a calcular la imagen de -1, 3. Como -1, 3 es lo mismo que esta suma, entonces es lo mismo que la imagen de -1, E1 más 3, E2. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, T es lineal. ¿Qué significa que T sea lineal? Que separa sumas y saca escalares. Entonces, este escalar va para afuera. Aquí está. T de E1 más este escalar también va para afuera. 3T de E2. Y T de E1 ya me dijeron cuánto da. Es la imagen del primer vector. Eso es 0, 2, 0. Entonces vengo acá. Sería -1 por 0, 2, 0, más 3 veces por la imagen de E2. La imagen de E2 es 1, 0, 3. Y ya, tengo una operación en R3, entonces simplemente la calculo. Esto es 0 menos 2, 0 más 3, 0, 9. Y eso da 3 menos 2, 9. Y ya tengo la imagen de -1, 3. ¿Dudas con este pequeño cálculo? ¿Cuál fue el truco? Bueno, escribir el elemento como combinación lineal de los de la base, en este caso la base canónica. ¿Dudas? Entonces, primer resultado importante. Podemos tener la imagen de cualquier vector por conocer la imagen de los vectores canónicos. O bueno, vamos a ver que en general no hace falta que sean los canónicos. Con solo tener las imágenes de algunos vectores, de los vectores de la base, ya con eso uno encuentra todas las imágenes. Pero hay que hacer ciertas modificaciones. ¿Dudas con este ejemplo? Ah, tienen una parte B. Dice, determine si existe un vector cuya imagen sea 2, 2, 2, 2. Es decir, aquí la pregunta es si 2, 2, 2 es imagen de alguien, es decir, si está en el conjunto imagen. Vamos a resolver eso. 2. Entonces buscamos un elemento en el espacio de salida tal que la imagen de ese elemento sea 2, 2, 2. Okay, esa es la pregunta. ¿Existe alguien que tenga por imagen a 2, 2, 2? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo calculo la imagen de AB? Bueno, yo ya sé que AB es lo mismo que A por E1 más B por E2. Entonces, la imagen de AB es lo mismo que la imagen de A por E1 más B por E2. Donde el A y el B son escalares, entonces salen porque T es lineal. A sale, B sale, y bueno, por supuesto que separo la suma, ¿verdad?
me quedaría A por la imagen del E1, que era 020, por acá, 020, más B por la imagen de E2, que era 103. Y quiero ver si eso tiene solución. Eso igualado a 222 tiene solución. Puedo multiplicar entrada por entrada, igualarlos, montar el sistema de ecuaciones, resolver el sistema sin pasarme a matrices, porque este es bastante sencillo. Yo lo voy a hacer en matrices, porque en general lo voy a estar haciendo en matrices. Este sistema me quedarían de la variable A sería 020, de la variable B sería 103, y la parte aumentada sería 222. Resuelvo el sistemita en matrices, que es lo que hemos estado trabajando en el curso. Y quiero ver, fila 3, le voy a quitar el triple de fila 1 y creo que ya con eso. Queda 012, 202 y 00 y menos 4. Solución del sistema. Inconsistente. Inconsistente. ¿Qué significa que sea inconsistente? Bueno, que no hay valores para A y para B. ¿Y qué estábamos buscando? Valores para A y para B. Como no existen, entonces no hay ningún elemento del espacio de salida que vaya al 222. ¿Okay? Entonces, 222 no es imagen de nadie. De nadie. ¿Qué significa eso? Bueno, que 222 puedo escribirlo de esta forma. No pertenece a la imagen de la transformación. ¿Okay? No es un conjunto dentro del, no es un elemento dentro del conjunto imagen. ¿Dudas con esta pequeña búsqueda de una preimagen? Profe, esas cosas con E, usted las sacó del enunciado, ¿verdad? Que eran E1, E1. E1 y E2, bueno, no los he estado trabajando en forma explícita, pero E1 es 1,0 y E2 es 0,1. Son los vectores canónicos en R2. Ok. Sí. Y bueno, nosotros hemos estudiado que cualquier vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de una base. Y E1 y E2 forman una base de R2, que es la base canónica. Matriz de una transformación. En la primera versión voy a trabajar con solo bases canónicas y hasta la siguiente clase voy a hacer los cambios de bases y cosas, bueno, lo que más se va a evaluar sobre este tema. Pero primero vamos a entender qué es la matriz en la forma de bases canónicas. Si uno tiene una transformación lineal, uno tiene una de Rn a Rm, uno tiene una base para el espacio de salida, uno le calcula las imágenes a la base, a esa base canónica, y escribe los resultados como columnas. A eso es a lo que uno le llama la matriz de la transformación. Y cumple unas propiedades muy bonitas que ya voy a mencionar. Primero voy a calcularlo para que veamos que es bastante sencillo. Tenemos una transformación que va de R2 en R3. Este es el criterio de la transformación y nos piden calcular la matriz. Para hablar de la matriz, la notación va a ser ponerle un paréntesis cuadrado al nombre de la función. Si se llama f, si se llama t, si se llame lo que se llame, uno le pone adentro la letra y luego paréntesis cuadrados, y ya con eso está hablando de la matriz de la transformación. El C significa que toma elementos en base canónica y los devuelve en base canónica. Okay, o sea, E1, E2 y aquí E1, E2, E3. De momento eso no es tan importante para nosotros porque no sabemos qué significa que no los tome en base canónica. Entonces, esa aclaración no es tan importante. Pero más adelante vamos a hablar de cómo cambia uno la base, cosas así. Aplico el algoritmo que dice aquí. Dice, calcule la imagen de los canónicos y póngalo como columnas. Entonces, calculo la imagen de E1, calculo la imagen de E2, que serían los canónicos del espacio de salida, y los resultados los voy a escribir como columnas, y eso sería mi matriz de la transformación. La imagen de E1 sería la imagen de 1, 0. Aplicando este criterio, ¿cuánto da? 1, 2, 0. Ok, 1, 0. Y luego la imagen de 0,1. Y otra vez,
Aplicando el mismo criterio. 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. Excelente. Entonces, ¿qué sería la matriz de la transformación? Sería primera columna, el primer vector. Segunda columna, segundo vector. Una observación, el tamaño de la matriz. ¿Cuál es el tamaño de esa matriz? 3 por 2. 3 por 3 filas por 2 columnas. 3 por 2. Ok, el 2 corresponde a la dimensión del espacio de salida. El 3 corresponde a la dimensión del espacio de llegada. Entonces, eso va a ser importante porque en ejercicios teóricos se puede preguntar cuál es la dimensión del espacio de salida sin que se les diga, sin que se les dé esto, ¿verdad? Solo dando la matriz de la transformación. Entonces, ustedes podrían decir, ah, claro, aquí está el espacio de llegada, espacio de salida, las dimensiones, y ya con eso. ¿Sí? Bueno, esta es la matriz de la transformación. Voy a decir otra forma, voy a dar otra forma de obtenerla, pero primero quiero mencionar para qué sirve, qué hace, qué es la matriz de la transformación. Bueno, resulta que si yo quisiera calcular la imagen de 1, 1, yo puedo usar el criterio. Sería 1 en X, menos 1 más 2, eso es un 1 y un 1. Me da en este caso 1, 1, 1. Esa es la imagen de 1, 2. Ahora, yo puedo calcular la imagen de 1, 1 de otra manera. Puedo calcularla haciendo la multiplicación de la matriz de la transformación, que sería esto. Multiplico la matriz por el vector transpuesto, que sería 1, 1. Okay, o sea, por este, al que le quiero calcular la imagen. Si hacemos esa multiplicación, nos quedaría 1 acá, 2 menos 1, que es 1, y un 1 acá. Okay, me queda el mismo vector, solo que transpuesto. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, estamos diciendo que aplicar una transformación lineal es lo mismo que multiplicar por izquierda una matriz. ¿Cuál matriz? La matriz asociada a la transformación. ¿Okay? Y este resultado va a ser más fuerte que eso. Resulta que toda transformación entre Rn y Rm, o sea, espacios vectoriales de vectores de Rn, toda transformación va a tener una matriz asociada y toda matriz se puede ver como una transformación lineal, siempre. ¿Okay? Entonces las matrices, ahora, bueno, ya habíamos estudiado mucho la interpretación de matrices como los coeficientes de un sistema, ¿verdad? Uno pone los coeficientes del sistema y entonces servía para resolver los sistemas de ecuaciones. Bueno, resulta que ahora las matrices también son funciones, son transformaciones lineales que permiten viajar de un espacio a otro. ¿Okay? Tomar elementos de un espacio y transformarlos en elementos de otro espacio. En este caso toma elementos de R2 y los transforma en elementos de R3. ¿Okay? ¿Dudas con esa pequeña observación? Bueno, valiosísimo. Yo diría que este es el punto 2 valioso de transformaciones lineales. El primero era, con solo saber la imagen de los elementos de la base, ya sabemos la imagen de todo el mundo. Ahora, resulta que toda matriz es una transformación lineal. Y dice por aquí, ¿puede anotar eso? Sí, claro. Creo que ya lo tengo apuntado. No lo tengo apuntado. Entonces voy a decirlo por acá. Nota. Toda matriz. Bueno, aquí arribita, en esta parte dice que si tenemos una transformación de Rn en Rm, entonces esa transformación tiene una matriz. Pero ahora lo que le estoy agregando es que toda matriz corresponde a una transformación lineal también. Toda matriz A n por m corresponde a una transformación T de Rk a Rk. Si es n por m, ¿cómo iría esto? RM Ajá. por RN a Ok. RN.
Ok, excelente. Eso sería, ¿verdad? Entonces, toda matriz corresponde a una transformación. Así quiere decir que toma elementos de Rm y los transforma en elementos de Rn. Seguimos. En este caso tenemos una matriz de la transformación. Esto es 3×3, quiere decir que manda cosas de R3 en R3. Y lo que queremos es un criterio. O sea, queremos un T de X, Y, Z igual a algo. Queremos saber cómo se calcula. O sea, una fórmula para obtener la imagen. Yo ya sé que si para obtener la imagen lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿verdad? Si yo quiero la imagen de 1, 2, 3, simplemente pongo la matriz, la multiplico por 1, 2, 3 y ya con eso. Pero en este caso yo quiero una fórmula para X, Y, Z. Entonces voy a poner imagen de X, Y, Z. ¿Y cómo la voy a calcular? Bueno, haciendo lo mismo. Multiplico la matriz por X, Y, Z y con eso obtengo la fórmula. ¿Okay? Calcular imágenes es lo mismo que multiplicar por una matriz. ¿Cómo queda la primera entrada? O sea, fila 1 por columna 1. X más Z. Más Z, segunda entrada. Segunda X más entrada. Y. X más Y. X más Y, tercera entrada. Y. Casi. 2Y. 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 Ok, entonces yo aquí, esto es un vector en R3, entonces aquí yo puedo escribirlo en horizontal, sería X más Z, X más Y y 2Y. ¿Dudas en cómo obtener la fórmula? Calcular imágenes es lo mismo que multiplicar por la matriz de la transformación. Toda transformación corresponde a una función. ¿Okay? A una función que es transformación lineal. Ay, me acabo de acordar de algo. Yo dije que aquí iba a decirles otra forma de calcular la matriz de la transformación, ¿verdad? Lo que hicimos fue primero calcular la imagen de los vectores canónicos y los escribimos como columna. Aquí va la primera imagen, aquí va la segunda imagen. Eso fue lo que hicimos ahorita. Resulta que uno puede hacer un pequeño truquito que nosotros ya hemos hecho varias veces. Entonces, creo que les va a resultar sencillo aplicarlo. ¿Cómo se obtienen las imágenes? ¿Cómo se obtiene la matriz de la transformación? Se obtiene por medio de estos pares ordenados. Esos pares ordenados, yo los puedo, este triplete ordenado, yo lo puedo descomponer en dos tripletes ordenados. Uno donde aparece lo que multiplica la X y otro donde aparecen los coeficientes de la Y. Si yo los separo así, me quedaría X de la primera entrada, 2X de la segunda entrada y 0 de la tercera entrada. ¿Cuál sería el triplete correspondiente al Y? 0 menos Y y Y. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo X por 1, 2, 0, más Y por 0, menos 1, 1. Eso sería, entonces, la matriz de la transformación me van a quedar como columnas esos dos elementos. Me va a quedar 1, 2, 0 y 0, menos 1, 1. ¿Ok? Entonces, es otra manera bonita y sencilla de obtener la matriz de la transformación, y ya con eso también saben cuál es la imagen de E1 y cuál es la imagen de E2. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Que primero va el de la primera variable y después va el de la segunda. Es decir, aunque a ustedes aquí les haya quedado esto al revés, que les haya quedado Y por 1, 2, 0, más X por 3, 0, 2. Si su primer variable era X, su primera columna es lo que multiplica el X. ¿Verdad? Aquí iría 3, 0, 2. Y su segunda variable era Y, entonces después iría aquí el 1, 2, 0. ¿Sí? Ese es el único detalle que hay que tener claro para no equivocarse con la posición de las columnas. Una observación. Esto que está acá, si yo lo escribo como el generado por 1, 2, 0, 0, menos 1, 1, eso es lo mismo que la imagen de la transformación. ¿Okay? Quiere decir que la imagen de la transformación es lo mismo que el espacio de columnas de la matriz de la transformación. ¿Okay? Entonces, vean qué bonito, porque el espacio imagen es lo mismo que el espacio de columnas. ¿Se entiende la otra forma de calcular la imagen? Perdón, de calcular la matriz. ¿Sí?
Sí, profe. Una pregunta, ¿de Sí. dónde salió el 0 de donde dice x, 2x, 0? Ah, ok. Lo que hicimos fue separar nuestro vector inicial de acuerdo con los coeficientes de las variables. Entonces usted dice, bueno, la primera entrada tiene x, entonces pongo la x. La segunda entrada tiene 2x, entonces pongo el 2x. La tercera entrada no tiene x, entonces pongo un 0. ¿Okay? Ah, ok, gracias. Con gusto. Bueno, aquí estaba. Tenemos una transformación lineal y una matriz. Entonces, el espacio imagen de la transformación y las columnas de la matriz son la misma cosa. ¿Okay? O sea, el espacio es el mismo. Un ejemplito. Viene una matriz 3×4 y nos dicen que el rango de la matriz es 2. Nos piden determinar la dimensión del espacio imagen y la dimensión del núcleo de la transformación. Este ya es un ejercicio teórico donde hay que tener bastante claras las cosas. Entonces vamos a hacerlo con calma. Supongo que A 3×4, bueno, aquí me falta decir que A está asociada, aquí A asociada a T. Okay, porque hablo de A y luego hablo de T. Bueno, la idea es que A es la matriz de T. Pregunta, ¿T va de R a R qué? De R4 a R3. R4 a R3. Ok, ahora nosotros sabemos que el espacio de imagen de T es lo mismo que el espacio de columnas de T. La dimensión del espacio imagen de T es entonces lo mismo que la dimensión del espacio de columnas de la matriz. ¿Recuerdan cómo se calcula la dimensión del espacio de columnas? De hecho, habíamos dicho que era la dimensión del espacio de filas también, que eran iguales. ¿Cómo se calculaba eso? Es igual al rango. Es igual al rango. Esto es lo mismo que el rango de la matriz. Es decir, es 2. Ya lo tenemos. Luego, el núcleo de la transformación. Quiero ver si es observación. Yo la puse por acá. Ok, el núcleo de la transformación, cuando lo definimos, dijimos que era todos los elementos que iban al 0. Entonces, el núcleo de la transformación, voy a ponerlo aquí, el núcleo de T es igual al conjunto solución, o sea, son todos los que van a 0, entonces el conjunto solución de A por X igual 0. Pero a esto nosotros ya le habíamos puesto un nombre asociado a la matriz. ¿Cómo se llama el conjunto solución de el sistema homogéneo? El espacio nulo. Este es el espacio nulo de A. Entonces, el núcleo de la transformación lineal, o sea, el conjunto de todos los que van al 0, es lo mismo que el espacio nulo de la matriz. Ya le habíamos puesto nombre a la dimensión del espacio nulo, ¿recuerdan eso? La dimensión del espacio nulo del espacio nulo, voy a ponerlo así. De A, se llamaba nulidad de la matriz. Y ahora le vamos a poner también nulidad de la transformación porque resultan ser lo mismo. Como son el mismo espacio, su dimensión va a tener el mismo nombre. Bueno, ¿cómo se calcula eso? ¿Alguien recuerda qué era la dimensión del espacio nulo? Dimensión del espacio nulo. Resolver el sistema homogéneo. Sí, resolver el sistema homogéneo y al final, ¿de dónde lo sacábamos? Teníamos una pequeña nota con respecto a eso. Dijimos que... No, es el número de variables libres. Exactamente. Eso es fundamental aquí. Esto es el número de variables libres. Entonces, volvemos a la situación de la matriz. Que se ve dentro de ello porque es la primera vez que lo vemos, pero todo se va a... todo calza bien. Tenemos una matriz de ¿cuántas columnas? Es decir, ¿de cuántas variables? 4. Ok, entonces, A tiene 4 variables.
bueno, 4 columnas. 4 columnas, porque A no tiene variables, lo que tiene son filas y columnas. Entonces, A tiene 4 columnas, entonces el sistema tiene 4 variables. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? 4 variables. Vamos a ver. El rango toma 2 variables. ¿Cuántas variables libres hay? 2. 2. Ok, como el rango de la matriz es 2, entonces hay 2 variables libres. ¿Y qué significa que haya 2 variables libres? Bueno, que la nulidad de la matriz es 2. Okay, ¿qué quiere decir eso? Que la dimensión del núcleo de T es también 2. Entonces, la dimensión del núcleo de la transformación es también 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, relacionando la matriz con la transformación. Núcleo con espacio nulo. Y imagen con espacio de columnas. Okay. Voy a apuntar eso por aquí. Entonces, sea T una transformación lineal y A su matriz. Entonces, la imagen de T es lo mismo que el espacio de columnas de la matriz. Y el núcleo de T es lo mismo que el espacio nulo de la matriz. A ese no le pusimos espacio nulo de A. Okay. Por tanto, la dimensión de la imagen es lo mismo que el rango, ¿verdad? Porque la dimensión del espacio de columnas es el rango de la matriz. Y la dimensión del núcleo es lo mismo que lo que le habíamos llamado nulidad de la matriz. Okay. Esas serían las relaciones que tenemos. Voy para acá. ¿Dudas? ¿Hasta ahí de momento dudas? ¿Sí? Imagen con columnas y espacio y núcleo con espacio nulo. Esas son las relaciones. O sea, que podemos estudiar una transformación con base en su matriz, nada más. Si sabemos cuál es la matriz, sabemos prácticamente todo de la transformación lineal. Seguimos, transformaciones invertibles. Voy a devolverme aquí. Primero voy a hablar de funciones. Voy a hablar de lo que es una función inyectiva y una función sobreyectiva. Bueno, el objetivo es, nosotros podemos, quiero ver si tengo acá, no, voy a rayar aquí. Para explicar un poquito por qué voy a hacer lo que voy a hacer ahorita. Nosotros sabemos que en una función uno toma elementos del espacio de salida y los envía al espacio de llegada. Pero uno quiere ver si es posible escribir esta relación al revés. O sea, ver si es posible tomar este como dominio y este como codominio. O sea, más bien decir que la relación va en este sentido. Pero para poder hacer eso, uno necesita que lo que quede, la relación que se está obteniendo, sea una función. Entonces, hay un detalle porque, por ejemplo, esto es una función, pero si yo lo escribo al revés, ya no es una función, porque tendría un elemento que va a dos cosas. Eso ya no es una función. Entonces tengo que prohibir el hecho de que dos cosas vayan al mismo elemento. Tengo que prohibir eso. Eso no puede pasar. Otra cosa que no podría pasar, puede ser algo así. Digamos que aquí está TW, pero por aquí anda un K. Esto así como está es una función, porque todos los elementos de aquí se relacionan una vez con los elementos del codominio. El problema es que si yo lo escribo al revés, si yo quiero que ahora este sea mi dominio, bueno, primero está el fracaso de que T de U se relaciona con dos cosas, entonces eso tengo que prohibirlo, pero incluso si yo lo prohíbo, y digamos que U ahora va a otro elemento, no sé, este ya no sería T de U, sería T de V, va a otro elemento T de U,
Aún así, eso no sería una función porque el K no se estaría relacionando con nadie. ¿Okay? Entonces, no basta con prohibir las relaciones de 1 con 2, sino que además tengo que prohibir que me quede gente solita. O sea, yo necesito que todo el mundo se relacione. Esas dos condiciones son las que llamamos inyectividad y sobreyectividad. Voy a explicarlas aquí. Decimos que una función es inyectiva o que es una relación 1 a 1 si cada elemento del dominio se relaciona una vez con un elemento del codominio y todos con elementos diferentes. Entonces, U iría con su imagen y nadie más va a esa imagen. Si aquí hay otro elemento, ese elemento va a otro lado, TW. Y si hay otro elemento, va para otro lado. Nadie repite. ¿Okay? Ningún elemento del codominio repite. Aquí va TW. ¿Cómo dice uno eso? Bueno, uno dice que si U y W son diferentes, entonces la imagen de U tiene que ser diferente a la imagen de W. ¿Okay? ¿Se entiende lo que es inyectividad? Elementos distintos van a imágenes distintas, no pueden ir a la misma cosa. Puede ser que aquí me sobre gente, eso no importa, eso no daña la inyectividad. Profe, Sí. y esa misma cosa también se refiere a que no pueden ser combinaciones lineales de otra imagen. No pueden ser combinaciones lineales de otro. Que este no puede ser combinación de los otros dos. Ajá. Eso sí podría pasar porque puede ser que U sea combinación de W y V. Ok. Entonces, no, esto es más como de exactamente ese objeto. O sea, no hay nadie más que es exactamente este objeto, que toma exactamente este objeto. ¿Okay? Sí, dos que vayan al mismo. ¿Dudas con lo que es inyectivo? Con lo que significa inyectividad. Bueno, vamos a ver si estamos claros con eso. Supongan que tenemos dos conjuntitos. Voy a ponerlo por aquí. Dominio, codominio. Va en esta dirección. Digamos que aquí hay 4 elementos. Y aquí hay 3 elementos. Pregunta, ¿esa relación es inyectiva? No, porque va a haber un elemento que se repita Sobran. con otro elemento. Exacto. Al menos hay uno que se va a repetir. ¿Por qué? Porque yo sé que los 4 de aquí se tienen que relacionar, porque si no se relacionan no sería función. Entonces los 4 se relacionan. Pero aquí solo hay 3, entonces tienen que repetirse. Y podría ser que todos vayan al mismo, pero bueno, inyectiva no va a ser, porque para que sea inyectiva yo necesito que aquí haya como mínimo 4 cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a decirlo, en términos de número de elementos, diríamos que el codominio tiene más elementos, tiene más elementos, o igual, más o igual elementos. Número de elementos que el dominio. Ok. ¿Se entiende esa nota? Sí. Si tiene menos, no puede ser inyectiva. Sobreyectiva. Bueno, aquí estaríamos arreglando el hecho de que no hay uno que vaya, perdón, de que no hay dos que vayan al mismo. Pero no se arregla el hecho de que sobre gente. Entonces, con sobreyectividad vamos a arreglar eso. Entonces, para que algo sea sobreyectivo, el ámbito tiene que ser lo mismo que el codominio. ¿Qué era el ámbito? Eran todos los del codominio que se relacionan. ¿Y qué era el codominio? Bueno, el conjunto de llegada. Entonces, si yo digo que el conjunto de llegada es lo mismo que todos los que se relacionan, entonces no me está sobrando ninguno. Entonces, aquí hay, voy a ponerlo así. Si aquí hay un elemento, ese elemento se tiene que relacionar con alguien. Si aquí hay otro elemento, también se tiene que relacionar con alguien. Voy a ponerle un H. Y podría ser que haya por aquí un U2 que vaya al mismo elemento. Entonces, eso no daña la sobreyectividad. Es decir, tendríamos una función que es sobreyectiva, pero que no es inyectiva.
¿Dudas con ese concepto? Pregunta. Si el espacio de salida tiene 3 elementos y el espacio de llegada tiene 4 elementos, esa función, en este orden, ¿puede ser sobreyectiva? No, No. ¿Por qué? Porque porque el número tiene de menos elementos. elementos en el dominio que en el codominio. Ok, tiene menos elementos en el dominio que el codominio. Quiere decir que yo no voy a poder atrapar todos los de aquí, ¿verdad? Tengo 4 cosas, pero aquí solo tengo 3. Y yo sé que ninguno de estos puede ir a 2 lugares, solo va a 1. Entonces, no importa dónde los mande, de fijo me sobra al menos 1. ¿Sí? Como me está sobrando 1, entonces ya no sería codominio y ámbito lo mismo. Entonces vamos a apuntar eso por aquí. ¿Cómo fue que lo dije aquí? El codominio tiene más igual elementos. Entonces aquí sería el dominio. El dominio tiene más o igual elementos. Número de elementos que el codominio. Una observación. Estas notas son implicaciones. O sea, es que si usted tiene algo sobreyectivo, entonces eso tiene que pasar. Pero que eso pase no quiere decir que sea sobreyectivo, ¿verdad? Yo puedo tener un espacio de 5 cosas, aquí uno de 3, y mandar las 5 al mismo, y eso no sería sobreyectivo, ¿verdad? Entonces, no es que cada vez que este tenga más que este va a ser sobreyectivo, no. Es que si es sobreyectivo, entonces a fuerza este tiene más o igual que este. ¿Okay? Bueno, entonces, para que sea inyectiva, el codominio tiene más o igual que el dominio, pero para que sea sobreyectiva, el dominio tiene más o igual que el codominio. Si quiero que se cumplan las dos cosas, ¿qué tiene que pasar con el número de elementos? Que sea igual en ambos lados. Exactamente. Si es inyectiva, vamos a decir que es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Y entonces, la relación es 1 a 1 y no me sobra nadie. Tendríamos un 1, un 2, un 3 y aquí no me va a sobrar absolutamente nadie. V1, V2, V3. Entonces la relación aquí es, tienen la misma cantidad de elementos. Si tienen la misma cantidad de elementos, entonces yo voy a poder escribir esta relación en esta otra dirección y también va a ser una función. ¿Okay? Vamos a decir que f es invertible siempre que sea biyectiva. ¿Sí? ¿Qué significa invertible? Bueno, que yo voy a poder escribir, encontrar una relación que me diga cómo, dadas las imágenes, yo encuentro las preimágenes. Voy a poder encontrar una fórmula y como va a ser, en nuestro caso, va a ser una transformación lineal, también voy a poder encontrar una matriz. Es decir, voy a tener una matriz que me permite encontrar las imágenes y una matriz que voy a ponerle, no sé, cualquier otra cosa, que me permite encontrar las preimágenes. ¿Ok? Profe, ¿Sí? con f invertible usted se refiere a la función, es Sí. invertible, Sí. no a la matriz. Eso es lo bonito, que como la función va a tener una matriz asociada, cuando la función sea invertible, la matriz va a ser invertible. Y cuando la matriz sea invertible, la función también lo va a hacer. Entonces, toda matriz va a corresponder a una función. Y si esa matriz es invertible, la función también va a ser invertible. ¿Okay? Y entonces es muy fácil calcular la inversa de una función porque es simplemente calcular la inversa de una matriz y eso es algo que nosotros ya sabemos hacer. ¿Okay? Pero en su momento llegaremos a eso. Ahorita solo quiero que quede el concepto de qué es inyectivo, sobreyectivo, biyectivo y la relación entre el número de elementos. Voy a pasarme ya al caso, esto eran funciones en general, pero ahora me voy a pasar al caso de espacios vectoriales. A ver, ¿qué pasa con los espacios vectoriales? Bueno,
resulta que yo hablar de número de elementos no me gusta. ¿Por qué? Bueno, porque nuestros espacios vectoriales R2, R3, el espacio de matrices, ¿cuántos elementos tienen? ¿Cuántos elementos hay en R2? Infinitos. Infinitos. Entonces, imaginen que tenemos una transformación que va de R2 a R3. Y decimos, bueno, aquí hay infinitos y aquí también hay infinitos. Entonces, ¿cómo hago esa comparación de número de elementos? Que uno tenga más, que uno tenga menos. ¿Qué significa eso ya para el caso de infinitos elementos? Particularmente espacios vectoriales. Bueno, nuestro identificador del tamaño de un conjunto va a ser la dimensión del espacio vectorial. Entonces, ya no vamos a hablar de que tenga más o menos elementos, vamos a hablar de que tenga mayor dimensión o que tenga menor dimensión. ¿Okay? Entonces, para que una función sea inyectiva, dijimos que el codominio tiene que tener, o sea, que tiene que haber más elementos aquí. Eso quiere decir que la dimensión del espacio de llegada tiene que ser mayor o igual que la dimensión del espacio de salida. ¿Ok? Ya para el caso de espacios vectoriales. Luego, aquí dijimos que el dominio tiene que tener más elementos. Entonces sería que la dimensión del espacio de salida va a ser mayor o igual que la dimensión del espacio de llegada. Finalmente dijimos que para que sea biyectiva tienen que tener el mismo número de elementos. Entonces, la dimensión del espacio de salida va a ser la dimensión del espacio de llegada. ¿Dudas con esas observaciones? Esto es una implicación, esto es una implicación, esto es una implicación. Nuestro indicador de tamaño en espacios vectoriales va a ser la dimensión del espacio. Si queremos saber que un espacio es más grande que otro, es porque su dimensión es más grande. Profe, y la dimensión sería el número de elementos, ¿verdad? En una base. Ajá. El número de elementos en una base. Sí. El número de elementos del conjunto no, porque tienen infinitos, ¿verdad? R2 tiene infinitos elementos, pero si yo busco una base, todas las bases de R2 tienen solamente 2 elementos. T va a ser de E en F. Para que se sepa quién es E y quién es F. E es el del espacio de salida y F es el espacio de llegada. Bueno, me devuelvo a espacios vectoriales. Entonces dijimos, si tenemos una transformación lineal, T es inyectiva, sí. Al tomar dos elementos distintos, se concluye que la imagen de los dos elementos es distinta. Una observación. Resulta que si yo quiero que haya inyectividad, entonces, habíamos hablado de lo que era el espacio nulo, ¿verdad? Y era todos los elementos que iban al cero. Si yo quiero que haya inyectividad, el espacio nulo solo tiene una cosa. ¿Cuál sería ese elemento? ¿Cuál sería el único que va a dar el cero? El cero, exactamente. Entonces mi espacio nulo solo puede tener al cero. Entonces, T es inyectiva. Esto es un sí, solo sí, inyectiva. Siempre que el espacio, ¿cómo se llama? El núcleo de la transformación, que habíamos puesto núcleo. Yo siempre voy a confundir el núcleo de la transformación con el espacio nulo de la matriz. Es porque son lo mismo. ¿Okay? El núcleo de la transformación es solamente el cero. ¿Okay? Entonces es una forma rápida y ámenla, es muy bonita. Es una forma muy sencilla de saber que algo es inyectivo. Y van a ver que con saber que algo es inyectivo es suficiente para saber si es invertible. Ahorita vamos a ver eso. O sea, con solamente revisar el cero, ya con eso vamos a saber si algo es invertible o no. Eso que está con el T es el núcleo, ¿verdad? Es que me parece una U. Esto. Sí, perdón, el núcleo. Es el núcleo de la transformación. Ok. Entonces, viene un criterio de una función que toma cosas de R2 y las envía a R2 y lo que queremos es saber si es inyectiva o no. Lo que vamos a hacer es entonces estudiar el núcleo. El núcleo de la transformación
El núcleo de T dijimos que es el conjunto de todos los pares ordenados X, Y que satisfacen que la imagen sería 2X, da 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, resolver el sistema y ver qué queda. X, 2X igual a 0, igual a 0. Esto es entrada por entrada. ¿Y cuál es la solución de eso? X igual 0. Y 0. X Cero. igual 0. ¿Y qué condición se obtuvo sobre Y? Ninguna. Ninguna. Entonces Y es libre. Y ni siquiera jugó en el sistema. 0, Y, donde Y es libre. Conclusión, bueno, eso es lo que genera 0,1. Si quiero escribirlo de esa forma, casi siempre lo voy a escribir de esa forma porque quiero ir, que se familiaricen con eso porque eso es de este examen, ¿verdad? Pero no es necesario, ya aquí uno sabe cuántos elementos hay en el núcleo. 1. No. El núcleo es todas las combinaciones lineales de 0, 1 o todos los pares ordenados 0, Y, donde Y es cualquier número. Infinitas. Exactamente. Pero ojo, porque nosotros habíamos dicho, es inyectiva si lo único que está en el núcleo es el 0. Pero esto tiene infinitas cosas que van al 0. Entonces eso jamás va a ser inyectivo, ¿verdad? Entonces hay infinitos elementos en el núcleo. Conclusión, T no es inyectiva. Okay. Dudas. Esta es la forma más sencilla de verificar que algo es inyectivo o que es invertible. Ahorita vamos a ver por qué uno puede decir que ya con solo no ser inyectiva ya no es... Bueno, claramente si no es inyectiva no es invertible, ¿verdad? Porque para que sea invertible ocupamos que sea inyectiva y sobreyectiva. Pero si es inyectiva vamos a decir que es invertible. Ahorita vamos a ver eso. ¿Dudas con este ejemplo? T no es inyectiva. Segundo ejemplo, estudie inyectividad otra vez. Vamos con el núcleo de nuevo. El núcleo de la transformación sería todos los X, Y tales que su imagen, esto es la imagen, de 0. Resolvemos el sistemita. X menos 2Y igual 0. 4Y menos 2X igual 0. Y ese sistema tiene solución única. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Que tenga solución única. Si tiene más de una solución, entonces hay más de un fulano que va al 0 y ya con eso ya no es inyectivo. Sí, tiene solución única. ¿Cómo sabe? Porque el número de variables es igual al número de filas. Pero eso no es suficiente. No, porque Que la otra, o sea, entre ambas son combinaciones lineales de la otra. Ok, muy bien, esa justificación me gusta. Otro compañero iba a dar una justificación, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque exactamente lo que acaba de decir. Lo mismo, combinaciones lineales. Ok, genial, genial. Ok, bueno, si se dio cuenta que uno es combinación del otro, entonces dígame cómo obtengo la ecuación, la de abajo, la 2, ¿cómo la obtengo a partir de la 1? Multiplicándola por 2. Multiplicándola por menos 2. Sí, más 2. ¿Verdad? Si yo tomo la primera y la multiplico por menos 2, me queda menos 2x más 4y igual a 0, y es exactamente la misma que la segunda. Entonces, como una es combinación lineal de la otra, entonces ya con eso el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Verdad? Es una manera de hacerlo. Muy bien. Entonces voy a ponerlo por aquí. Una ecuación es combinación de otra. Es combinación de la otra. Es múltiplo en este caso, ¿verdad? Es combinación de la otra. Conclusión, hay infinitas soluciones. Y conclusión de que hay infinitas soluciones, bueno, como hay mucha gente que va al 0, ya eso no es inyectivo. No es inyectivo. Otra manera de hacerlo es, a fin de cuentas, lo que quiero saber es si tiene solución única o no. Entonces, monto un bonito determinante. Quiero ver, de la X sería un 1, un menos 2. ¿Cuál número iría aquí?
Menos 2 y 4. Menos 2 y 4, ¿verdad? Porque estoy por variables. Esto es X y esto es Y. Si monto ese determinante, esto me da 4 menos 4, esto es menos 2, y eso da 0. Conclusión, la misma. Hay infinitas soluciones y otra vez, no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos soluciones, genial. No es inyectiva. Ah, bueno, esto es una lista de ejercicios que me puse a escribir por ahí, entonces, para que lo vean, casi todos los documentos llevan ejercicios. Eso es porque la presentación casi no lleva, lo que trae son videos. Entonces, para que exploten los ejercicios que vienen en los documentos. Igual para el examen pasado, casi todos los documentos, creo que todos llevan ejercicios. No les dije al inicio, pero la clase de hoy sí es un poquito larga. O sea, aquí vamos a estar unos 20 minutos más, los que quieran acompañarme, porque este tema es bastante larguito. Y a mi gusto es el tema más bonito del curso. Bueno, tenemos una transformación de E en F, una transformación lineal. Dijimos que era sobreyectiva, sí. El conjunto imagen, es decir, el ámbito de la transformación es lo mismo que el codominio. Es decir, no sobran elementos. ¿Dudas? Una observación. Uno tiene dominio, tiene codominio y tiene el conjunto imagen. Pero estoy diciendo que el conjunto imagen es lo mismo que el codominio. ¿Qué va a pasar con la dimensión del conjunto imagen? Dimensión del conjunto imagen Es igual al codominio, como dice ahí. es igual a la dimensión del codominio. ¿Ok? Entonces, la dimensión del conjunto imagen, voy a ponerlo así. Eso ya tenía nombre, ¿verdad? La dimensión del conjunto imagen es igual a la dimensión del codominio. Digamos que esto es Rn y esto es Rm. ¿Cuál sería la matriz asociada? ¿Sería de qué tamaño? M por N. M por N. Entonces, la dimensión del conjunto imagen tendría que ser N, ¿verdad? Bueno, en este caso tendría que ser N. Solo una pequeña observación. M, perdón. ¿Dudas? La dimensión del codominio sería M, porque estamos en Rm, el codominio, el espacio de llegada. ¿Dudas con eso? Profe, una consulta. Uh-huh. IMG se refiere al conjunto de imágenes. Sí. Ok. Sí. IMG es todo. Eso quiere decir que aquí no sobra nadie. Todo mundo está haciendo, todo mundo es imagen de alguien. Bueno, ya vamos a ver esto, que también es interesante. ¿Qué quiero estudiar aquí? Sobreyectividad. Okay. Quiero estudiar la sobreyectividad. Pregunta, ¿esta es una función que toma elementos en ¿R qué? Dos. Y los envía a R qué? Dos. Dos también. Ok, de R2 en R2. La matriz asociada sería, bueno, una matriz 2×2. No la voy a escribir. Voy a estudiar el conjunto imagen de la transformación. El conjunto imagen es el conjunto de todos los pares ordenados de esta forma, donde X es un número real. Es lo mismo que lo que genera 1, 2. Ok, ¿cuál es la dimensión de la imagen de T? Dimensión de la imagen. Ya sé que la imagen es generada por un vector
Y todo vector en un conjunto solito siempre va a ser LI, ¿verdad? Excepto que sea el 0, 0. Eso quiere decir que si yo tomo 1, 2 como conjuntito, lo que tengo es una base de la imagen. Entonces, ¿cuál sería la dimensión de la imagen? 1. 1. Pero ¿cuál es la dimensión del codominio? 2. 2. ¿Sobreyectiva, sí o no? No. T no es sobreyectiva. Okay, hay infinitos elementos que no son imagen de nadie. Okay. Estoy enviando todos los elementos de R2 simplemente a lo que genera 1, 2. Eso no atrapa todo el espacio R2. Entonces, no es una función sobreyectiva. Una pregunta extra, ¿cuál es el rango de la matriz de la transformación? 1 igual, ¿no? Es 1, claro, porque la imagen es lo mismo que el espacio de columnas, ¿verdad? Entonces el rango de la matriz también es lo mismo que la dimensión del espacio de columnas, o sea, la dimensión de la imagen. Ok, a ver. Tenemos transformaciones de Rn en Rm. Dijimos que una función va a ser inyectiva si el núcleo es simplemente 0. Y si el núcleo es 0, quiere decir que la dimensión del núcleo es 0, ¿verdad? O sea, no encontramos ninguna base para ese espacio porque solo tiene el 0. Si T es sobreyectiva, entonces la dimensión de la imagen es exactamente M, que en este caso sería la dimensión del espacio de llegada, ¿verdad? Esto se puede escribir de otra forma. La dimensión del núcleo es la nulidad, ¿verdad? La nulidad de la matriz. La nulidad de la matriz sería 0. Y la dimensión de la imagen se puede escribir como el rango de la matriz. ¿Okay? Y el rango de la matriz sería M. ¿Okay? Entonces, esta es la forma vista como espacios vectoriales. Esta es la forma vista como matrices. ¿Okay? La nulidad es 0 y el rango es M. Si tenemos una transformación que va de un espacio en sí mismo, resulta que la transformación va a ser inyectiva siempre que sea sobreyectiva. O no va a ser inyectiva cuando no es sobreyectiva. Es decir, una transformación es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo o no es ninguna de las dos cosas. Es decir, no va a existir una transformación que sea inyectiva pero que no sea sobreyectiva. ¿Okay? Ojo a la condición que estoy poniendo. Estoy hablando de una transformación que va de un espacio en sí mismo. ¿Por qué pongo esa condición? Bueno, porque para que algo sea invertible, que es lo que vamos a estudiar, para que algo sea invertible, yo necesito que el espacio de salida y el espacio de llegada tengan la misma dimensión. Entonces, como vamos a estar hablando de Rn en Rm, entonces yo necesito que los dos tengan la misma dimensión. Entonces, realmente aquí lo que voy a tener es Rn y aquí también Rn. ¿Okay? Entonces, una transformación de Rn en Rn es inyectiva y sobreyectiva o no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Un ejemplo de eso, quiero ver, aquí no. Creo que nosotros estudiamos, esta transformación va de R2 en R2, por supuesto tienen el mismo espacio, tienen la misma dimensión porque son el mismo espacio. El criterio era este de acá, y cuando estudiamos inyectividad vimos que no era inyectiva. Eso es suficiente para decir que tampoco es sobreyectiva. ¿Okay? Igual yo aquí hice el estudio de la sobreyectividad para que ustedes vieran cómo se hace, pero era suficiente con saber que no era inyectiva para concluir que tampoco es sobreyectiva. ¿Okay? ¿Por qué puedo concluir eso? Bueno, porque estoy yendo de un espacio en el mismo. Esa es una bonita relación. Dijimos que una transformación es biyectiva si cumplía dos cosas, si era inyectiva y sobreyectiva. Pero con la nota de arriba es un éxito porque uno solo revisa una de las dos y usualmente uno lo que revisa es inyectividad, que es más fácil. T es biyectiva si T es invertible. Aquí más bien era invertible. T es invertible. Sí, solo si es biyectiva. Okay, entonces, cada vez que tengamos una transformación biyectiva, vamos a poder calcularle su inversa.
No voy a hacer esos ejercicios, quiero terminar con una aclaración de por qué esta cosa pasa. ¿Por qué si es inyectiva es sobreyectiva? Con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Vamos a ver. Tenemos una transformación que va de Rn en Rn. Eso va a tener una matriz asociada. De momento en base canónica, aunque no tenemos muy claro qué significa eso de la base. Esa matriz va a ser una matriz ¿de qué tamaño? N por N. N por N. Una matriz de n por n. Esa matriz tiene algo que se le llama el espacio de filas, el espacio de columnas, perdón, espacio de columnas de la matriz, y tiene algo que se le llama el espacio nulo, que yo no le he puesto notación, espacio nulo de la matriz. El espacio de columnas tiene asociada una dimensión. La dimensión del espacio de columnas, ¿qué era? El número de variables. No. ¿Qué era la dimensión del espacio de columnas? ¿Cómo se calcula? Es el rango. Es el rango. Bien. Entonces, la dimensión del espacio de columnas es el rango. La dimensión del espacio de filas es lo que habíamos llamado nulidad. Nosotros habíamos visto que el rango, voy a ponerlo aquí, el rango, a fin de cuentas es el número de filas no nulas en la forma escalonada. Es decir, terminan siendo las variables con pivote, ¿verdad? De la forma escalonada. Luego, la nulidad de la matriz era lo mismo que las variables libres. ¿Okay? Entonces, resulta que si uno sumaba variables pivote más variables libres, ¿qué era lo que daba eso? El número de columnas. El número de columnas, que era variables totales, ¿verdad? Entonces, la relación que uno tiene es que el rango de A más la nulidad de A da lo mismo que el número de columnas, que en este caso es Sn, perdón. Okay. Eso visto como matrices, pero ahora quiero interpretarlo con base en las definiciones de inyectividad y sobreyectividad. Nosotros dijimos, si algo es inyectivo, quiere decir que el espacio nulo solo tiene al cero, es decir, el único elemento que va a cero es cero. Por tanto, la dimensión debería ser cero. Entonces, cada vez que algo sea inyectivo, esto tiene que dar cero. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si esto da cero? ¿Cuánto debería dar esto? N. N. ¿Pero qué es N? Es la dimensión del espacio de llegada. Es decir, tendríamos que la imagen, la dimensión de la imagen y la dimensión del espacio de llegada son la misma. Si la dimensión del espacio imagen y la dimensión del espacio llegada son lo mismo, entonces tenemos una función sobreyectiva. Es decir, cada vez que esto dé cero, cada vez que sea inyectiva, también se va a dar que esto da n, es decir, se va a dar que la función es sobreyectiva. ¿Ok? Y veámoslo en la otra dirección. ¿Qué pasaría si esto da n? O sea, ¿qué pasa si es sobreyectiva? ¿Cuánto debería dar el núcleo? La nulidad, perdón. Cero. ¿Y cero? Cero, exactamente. Entonces, cada vez que yo obligue a que sea sobreyectiva, necesariamente va a ser inyectiva también. No hay quite. ¿Okay? Por eso es que uno no verifica las dos cosas. Uno verifica solo una de las dos. Ya con eso. ¿Okay? Claro, para que todo esto funcione, yo necesito que mi espacio sea de él en él mismo, ¿verdad? Porque si no, las relaciones ya no se dan. Las relaciones ya serían distintas. Si yo tengo una transformación que va de Rn en Rm, entonces yo tendría una matriz asociada ¿de qué tamaño? ¿N por M o M por N? M por N.
M por N. Y entonces el rango de la matriz más la nulidad de la matriz tienen que ser igual a ¿qué? ¿A M o a N? A N. A N porque es el número de columnas, ¿verdad? Estos son variables con pivote, variables libres. Total de variables sería el número de columnas, que era N. Entonces aquí ya no se cumple eso de que es inyectiva o es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque podría ser, pensemos en 4 y 3. Entonces aquí tengo 3 por 4. Al final aquí me tiene que dar 4. Pensemos en que esto da, bueno, el rango no podría dar 3. Pensemos en que el rango me da 3, por decir algo. ¿Cuánto me daría la nulidad? 1. 1. Ahora, podría ser, de hecho, este caso ni siquiera tiene sentido. Podría ser que el rango de 4 en una matriz No. 3 por 4. No. ¿Por qué no? Porque tiene que ser menor o igual a que sea menor de filas o columnas. Exactamente, ¿verdad? El rango siempre es menor que número de filas o menor que número de columnas, menor o igual. Entonces, si esto ni siquiera podría dar 4. Entonces, ya esa relación de decir es inyectiva y entonces es sobreyectiva, eso no es cierto. Podría ser que algo sea inyectivo, pero que no sea sobreyectivo, o que sea sobreyectivo, pero que no sea inyectivo. ¿Ok? Entonces, si no tienen la misma dimensión, como en este caso 3 y 4, si no tienen la misma dimensión, todo eso que yo acabo de decir no aplica. ¿Cuál todo eso? Esto de aquí, de que si es inyectiva, entonces es sobreyectiva. ¿Ok?